Advertencia. El contenido que están por ver explora temas de suicidio, hambruna extrema y decadencia psicológica real. Se recomienda discreción. Quizás esta fotografía te parezca conocida. Bueno, pero si no, te explico el contexto. Esta fotografía muestra a un buitre en espera a que la niña para comérsela, la cual fue tomada en 1993 por Kevin Carter en una pequeña aldea de Sudán. Sin embargo, lo verdaderamente desgarrador no es la fotografía, sino el oscuro final de Kevin Carter. Para entender el final de Kevin Carter, debemos conocer un poco de su historia. Nacido en Sudáfrica en plena era del apartheid. Te preguntarás qué significa apartheid. En pocas palabras, significa separación de poder. Creció en una familia de clase media blanca. Él siempre decía ser indiferente a la segregación. Tras un breve paso por la Fuerza Aérea, decidió que su cámara sería su arma para denunciar la injusticia social. Algunas de sus fotografías de gran impacto fueron: necklacing. Era una práctica que consistía en la ejecución con un neumático con fuego en el cuello. La violencia entre facciones. Enfrentamientos en trenes de cercanías, gases lacrimógenos contra manifestantes. Para principios de los 90, Kevin junto a Ken Osterbrook, Greg Marinovic y Joao Silva forma parte del Bang Bang Club, un grupo de fotoperiodistas intrépidos que se alimentaban de la adrenalina y el horror del apartheid. Su misión principal era documentar la extrema violencia en los suburbios sudafricanos antes de las primeras elecciones democráticas. Ahora sí, regresemos con la fotografía. En marzo de 1993, Kevin aterrizó en Ayod, Sudán. Estaba devastada por la guerra civil y la hambruna. El calor insoportable y el olor a descomposición era descomunal. El escenario parecía sacado de una pesadilla de terror. Miles de personas consumidas por el hambre, reducidas a sombras de piel y hueso. Mientras los padres de la aldea corrían hacia el avión para recoger comida, Kevin se alejó unos metros y encontró la escena que marcaría su vida para siempre. Fue entonces cuando Kevin vio a la niña, colapsada sobre el polvo ardiente. Detrás de ella aterrizó un buitre. Kevin se arrodilló, ajustó su lente y esperó. Esperó 20 minutos a que el ave abriera las alas para lograr una composición perfecta, pero nunca lo hizo. Kevin finalmente tomó la fotografía que hoy conocemos y espantó al buitre para que se alejara. Según afirmaciones de sus compañeros, Kevin vio cómo el pequeño, que años después se identificó como un niño llamado Kong Nyong, continuaba a rastras hacia el centro de alimentación de la ONU. Justo después de esto, Kevin se desvaneció emocionalmente. Se alejó del lugar, se sentó bajo un árbol, encendió un cigarrillo y lloró desconsoladamente. Habló a Dios y pidió poder abrazar a su hija. Como se esperaba, la fotografía se publicó en el New York Times y el impacto fue inmenso. El mundo se detuvo ante la crudeza de la imagen. Apenas 2 días después de enterarse de que había ganado el Pulitzer, Kevin estaba trabajando en Sudáfrica con sus amigos del Bang Bang Club. En medio de un tiroteo, su mejor amigo, Ken Osterbrook,
disparo, y otro compañero, Greg Marinovic, quedó gravemente herido. Kevin no estaba con ellos en ese segundo exacto, porque se había alejado para dar una entrevista sobre el premio. El sentimiento de culpa del superviviente lo destrozó. Sentía que él debería haber muerto en lugar de Ken. 1994, el gran momento. Kevin recibió el Pulitzer, el reconocimiento máximo al que un fotoperiodista puede aspirar. Pero la gloria duró poco. Pronto el aplauso se transformó en una ola de acusaciones. La opinión pública empezó a preguntar, ¿qué pasó con la niña? ¿Por qué el fotógrafo no la llevó a un centro de ayuda? La prensa fue despiadada, llamándolo el segundo buitre de la escena. A pesar de que las órdenes sanitarias prohibían tocar a las víctimas para evitar contagios, el juicio moral fue su sentencia. El premio que debía ser su mayor logro se convirtió en un recordatorio constante de su supuesta indiferencia. La luz de los flashes de las cámaras ahora se sentía como un interrogatorio que nunca terminaba. Después del Pulitzer, se podría decir que fue el inicio de horror en el mundo de Kevin. El éxito sabía a metal y ceniza. Estaba sumido en deudas financieras. Su adicción a las drogas, especialmente al una mezcla de se intensificó para evadir la depresión. Él sentía que había sobrevivido solo para ser atormentado. Kevin decía que comenzó a tener alucinaciones. Veía a la niña de Sudán en los rincones de su casa. Escuchaba el aleteo del buitre sobre su techo. El peso de los miles de imágenes de que había capturado a lo largo de su carrera formaba una masa física sobre su pecho que no lo dejaba respirar. Estaba atrapado en un cuarto oscuro eterno, donde las fotos de su pasado se revelaban una y otra vez. Llegamos a su final, el 27 de julio de 1994. Solo 3 meses después de ganar el Pulitzer, Kevin condujo su camioneta hasta las orillas del río Braamfontein-Spruit, un lugar donde jugaba de niño. El vacío finalmente ganó la batalla. Conectó una manguera al tubo de escape y la introdujo por la ventana. Antes de encender el motor, escribió una nota. Estoy perseguido por los recuerdos vívidos de los actos, de los cadáveres, de la ira y el dolor, de los niños hambrientos o heridos. Se puso sus audífonos, subió el volumen de su música favorita y esperó a que el monóxido de carbono hiciera su trabajo. Al inhalar el gas de escape, la concentración de CO aumenta rápidamente, provocando somnolencia y pérdida de conciencia en pocos minutos. Esto apagó su cerebro y detuvo su corazón. Kevin Carter, 33 años, convirtiéndose en el símbolo más trágico del costo humano que a veces pagan quienes deciden ser testigos del dolor ajeno. Su historia nos recuerda que a veces el precio de mostrarle la verdad al mundo es perder nuestra propia paz. Dime en los comentarios, ¿crees que Kevin fue un héroe por mostrar el horror o, como dijeron muchos, fue el segundo buitre? Esto es Bitácora del Olvido. Buenas noches y traten de que sus recuerdos no los persigan hoy. Durante años, se pensó que la niña había muerto allí mismo. Sin embargo, en 2011, una investigación del diario El Mundo reveló que el pequeño era un niño llamado Kong Nyong, quien sobrevivió a la hambruna, pero pereció 14 años después, en 2007, debido a malaria.